Bienvenidos a Hogar de Vinos, un espacio creado para descorchar conocimiento, historia y cultura alrededor del vino. Este es un proyecto dirigido por José Pradillo, pensado para quienes no solo beben vino, sino que quieren entenderlo y disfrutarlo mejor. Antes de empezar, si te gusta aprender sobre vino de forma clara, honesta y sin postureos, te invito a seguirnos, suscribirte a nuestro podcast y a nuestro canal de YouTube y compartir este episodio con alguien que disfrute tanto del vino como tú. Así nos ayudas a seguir creando contenido educativo y accesible para todos. Hoy viajamos a uno de los territorios más fascinantes y menos conocidos del mundo del vino. Un lugar donde la historia, la tradición y la viticultura se entrelazan desde hace miles de años. En este análisis vamos a descubrir todo sobre los vinos de Armenia. Su origen milenario, sus variedades autóctonas, su forma única de elaborar vino y por qué este país es considerado por muchos como una de las cunas de la vitivinicultura mundial. Ponte cómodo, afina los sentidos y acompáñanos en este viaje al origen del vino. Porque, ya lo sabes, el vino se aprecia más si se conoce mejor. Si una piensa en los orígenes del vino, la mente se va casi de forma automática, ¿no? A imágenes de banquetes romanos o simposios griegos. Sí, es la imagen clásica. Pero las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa nos llevan mucho, mucho más lejos, a un lugar que podría cambiar esa percepción por completo. Nos vamos a Armenia. Y la historia arranca, como tantas veces, con un descubrimiento arqueológico que lo pone todo patas arriba. Así es, ocurrió en 2007 en un complejo de cuevas llamado Areni 1. Un equipo de arqueólogos armenios e irlandeses no estaba buscando vino, para nada. No era su objetivo. No, pero se encontraron con algo que nadie esperaba. Dentro de una de las cuevas, el microclima era tan estable, tan seco, que había preservado material orgánico de una forma casi milagrosa. Y ahí estaba. ¿El qué exactamente? Prensa rudimentaria de arcilla, recipientes de fermentación, tinajas de almacenamiento. Vamos, no era solo una bodega antigua, era la evidencia de producción de vino más antigua descubierta hasta la fecha. ¿Y de cuándo estamos hablando? Datada en 6.100 años. 600.100 años. Es una cifra que cuesta incluso procesar. Eso es 1000 años antes de que se construyeran las primeras pirámides de Giza. Exacto, y la localización no es casual. La cueva está literalmente a la sombra del monte Ararat. El lugar donde la tradición bíblica dice que encalló el arca de Noé y donde, según el Génesis, Noé plantó la primera viña. Vaya conexión. Es una confluencia fascinante de mito y arqueología. Pero fíjate, lo más increíble no es solo la antigüedad, sino los detalles. Encontraron pepitas de uva, tallos, pieles prensadas. Material genético. Justo. Pudieron analizar ese material y aquí es donde la historia da un salto de 6.000 años hasta hoy. A ver, ¿qué encontraron en ese ADN? Pues encontraron que las pepitas de uva de esa bodega prehistórica son genéticamente idénticas a una variedad que se sigue cultivando en esa misma región hoy en día. La misma. La misma. La Areni Noir es una línea directa, una conexión ininterrumpida a lo largo de 6 milenios. Es como encontrar un fósil viviente. ¿Qué pasada? Y para hacerse una idea del nivel de conservación de la cueva, allí mismo se encontró también el zapato de cuero más antiguo del mundo, de unos 5.500 años, intacto. Es asombroso. Ahora, los análisis de los recipientes sugieren que este vino no era para una fiesta, digamos, tenía un propósito mucho más solemne. Totalmente. Los restos se encontraron junto a más de una docena de tumbas poco profundas, justo alrededor de la prensa. Todo apunta a un uso ceremonial. ¿Rituales funerarios, quizá? Probablemente. Rituales de culto a los muertos. El vino era una bebida sagrada, un vehículo espiritual, no una bebida de placer como la entendemos hoy. Entonces, lo tenemos todo. La cuna del vino, una tradición de 6.000 años, un vínculo genético directo con el presente. La pregunta es inevitable. Si tienen esta historia tan increíble, ¿por qué los vinos de Armenia son prácticamente unos desconocidos? ¿Por qué no tienen el prestigio de Francia o Italia? Bueno, la respuesta está en el siglo XX, y es una historia de ruptura drástica. Con la incorporación de Armenia a la Unión Soviética, su destino cambió por completo. La economía planificada. Exacto. La URSS funcionaba así. A cada república se le asignaba un rol productivo. Y a la vecina Georgia se le otorgó el papel de ser la bodega de la Unión. Armenia, en cambio, fue designada como la destilería. O sea, que la reconvirtieron en la fábrica de brandy del bloque soviético. A una escala masiva. Las cifras que aportan las fuentes son elocuentes.
En la década de los 80, Armenia llegó a producir el 25% de todo el brandy que se consumía en la Unión Soviética. Un cuarto de todo el brandy. Es una barbaridad. Y esto tuvo consecuencias devastadoras. Se arrancaron viñedos de variedades autóctonas ancestrales para plantar otras uvas de alto rendimiento, perfectas para destilar, pero sin calidad para hacer vino. La cultura del vino, forjada durante milenios, fue prácticamente desmantelada. Y aquí es donde la historia da un giro irónico, porque ese plan soviético para, digamos, borrar la identidad vinícola de Armenia, sin quererlo, se convirtió en el mecanismo que la salvó de la extinción. Es una paradoja tremenda. Es que es la clave de todo el Renacimiento actual. La producción masiva de brandy se concentró en las tierras fértiles y accesibles como el Valle de Ararat. Pero Armenia es un país increíblemente montañoso. Claro. Los viñedos más antiguos y remotos, situados a altitudes extremas en regiones como Bayot-Zor. Justo donde está la cueva Areni I. Precisamente, esos viñedos quedaron fuera del radar de los planificadores soviéticos. Eran demasiado pequeños, demasiado fríos, de difícil acceso para la producción industrial. Así que, mientras la industria se concentraba en el valle, los viticultores de las montañas siguieron cultivando sus viñas ancestrales en secreto, casi como un acto de resistencia cultural. Eso es. Y gracias a ese aislamiento, esos viñedos sobrevivieron. Y no solo eso. Como la filoxera nunca llegó a esas altitudes ni a esos suelos volcánicos, muchas de esas cepas son prefiloxéricas y están plantadas en pie franco. Sobre sus propias raíces, sin portanígerts. Exacto. Son auténticas reliquias genéticas que en Europa se perdieron casi por completo. La Unión Soviética, al ignorarlos, los congeló en el tiempo. Y entonces cae el muro de Berlín, Armenia se independiza en 1991 y se abre un nuevo capítulo. Las fuentes hablan de un renacimiento, impulsado en gran medida por la diáspora armenia. Sí, armenios que habían emigrado a Estados Unidos, a Francia, a Rusia, empezaron a regresar con inversiones, pero sobre todo con una pasión por reconectar con sus raíces. Vieron el potencial que había allí dormido y empezaron a fundar nuevas bodegas. De ahí surge ese lema que usan mucho ahora y que lo define todo: la industria del vino más joven y más antigua del mundo. Pero imagino que no fue tan fácil. Después de 70 años de brandy, el conocimiento se habría perdido. Se había perdido casi por completo. Y cometieron errores, claro. Hay una anécdota muy reveladora sobre el famoso enólogo estadounidense Paul Forbes. Cuando llegó a Armenia para asesorar uno de los primeros proyectos, su primer impulso fue plantar lo que conocía y lo que triunfaba en el mundo. Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir. Lo lógico, intentar replicar un modelo de éxito. Su propio veredicto años después fue: un desastre total. Las uvas internacionales no se adaptaron al clima continental extremo de Armenia. Maduraban demasiado rápido, acumulaban un azúcar desorbitado y perdían toda la acidez. No funcionó. Es increíble que un fracaso tan rotundo fuera en realidad el momento clave. Les obligó a dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Fue la gran revelación. Comprendieron que el futuro del vino armenio no pasaba por imitar a Burdeos o a Napa, sino por redescubrir su propia identidad. La solución estaba en recuperar sus variedades autóctonas. Y el cambio ha sido exponencial. Si hace 15 años apenas había una veintena de bodegas, hoy superan las 250. Entonces, vamos a ello. Si ese fracaso les obligó a redescubrir sus tesoros, ¿a qué sabe Armenia? Hablemos de esas uvas. Las fuentes destacan dos por encima de todas: la reina y la perla. Empecemos por la reina de las uvas blancas, la Bosquejeat. Su nombre significa grano de oro y es una variedad con más de 3.000 años de antigüedad. Es una superviviente nata. ¿Por qué? Tiene una piel muy gruesa, que la protege del sol y de las heladas. Además, es increíblemente longeva. Hay cepas documentadas con más de 150 años que siguen produciendo. En la copa da vinos muy elegantes, con notas florales, de fruta de hueso como el albaricoque y un toque mineral muy distintivo. Y luego está la perla, la protagonista de toda esta historia. La Areni Noir. La misma uva de la cueva de hace 6.100 años. Es una variedad tinta fascinante. Tiene la capacidad de madurar por completo sin perder la acidez, algo muy difícil en climas tan extremos. ¿Y a qué se parece? Para que nos hagamos una idea. Pues se la suele describir como un cruce entre una Pinot Noir,
por su elegancia y sus aromas a frutos rojos, y una garnacha por su estructura, su nervio. Da vinos con aromas a cereza ácida, grosella negra y un final especiado con toques de pimienta. Tiene cuerpo, pero es vibrante, no es pesado. Y no se pueden entender estas uvas sin hablar del paisaje donde crecen, porque el terroir armenio es extremo. Hablamos de algunos de los viñedos más altos del mundo. Estamos hablando de viñedos plantados entre los 1000 y los 1800 metros sobre el nivel del mar. Suelos volcánicos, pobres, rocosos, pero el factor más decisivo es la amplitud térmica, La diferencia de temperatura entre día y noche. la noche. Ese contraste es lo que permite que la uva desarrolle complejidad con el sol, pero que las noches frías preserven una acidez eléctrica que le da frescura y potencial de guarda. Vale, tenemos la historia, el renacimiento, las uvas, pero las fuentes insisten en que es imposible entender el vino armenio sin hablar de un elemento que es el corazón de su tradición, el caras. El caras es fundamental, es una gran ánfora de arcilla, a veces con capacidad para más de 1500 litros, que es el recipiente de vinificación original, el mismo tipo que se encontró en la cueva Arenio I. Y la técnica ancestral consiste en enterrarlo, ¿no? Se entierra 2/3 bajo tierra. Y esto, que suena muy rústico, es pura genialidad. A ver, ¿qué ventajas tiene frente a, no sé, un tanque de acero inoxidable con control de temperatura? Pues la simplicidad. Al estar enterrado, la tierra actúa como un aislante natural, manteniendo el vino a una temperatura constante y fresca todo el año, sin necesidad de electricidad. Claro. Y además, la arcilla es porosa. Permite una microoxigenación muy lenta, parecida a la de una barrica de roble, que redondea el vino. Pero a diferencia de la madera, la arcilla es neutra, no aporta ningún sabor. Entiendo. Es la expresión más pura de la uva. La expresión más pura y desnuda posible de la uva y del terroir. Hay una anécdota en uno de los artículos que lo ilustra muy bien. Describe cómo en los sótanos de las aldeas de montaña es común ver estos enormes caras centenarios acumulando polvo. Son reliquias familiares que ya no se usan, pero son tan grandes que es literalmente imposible sacarlos de la casa. Forman parte de la arquitectura y del alma de esas casas. Y también está el ritual de su apertura. Antiguamente, una vez abierto, el vino de un caras debía consumirse en 10 o 15 días. ¿Se convertía en un evento social? Era una fiesta comunal, la excusa para reunir a vecinos y familiares. Y esta tradición, que casi se extingue, está viviendo un regreso triunfal. Los enólogos más innovadores están recuperando los caras como símbolo de identidad. Entonces, si unimos todas las piezas, tenemos una historia de 6000 años, una interrupción brutal que casi acaba con todo, y un renacimiento basado en recuperar su propia identidad. Y esto le sitúa en una encrucijada muy interesante. Mientras Armenia recupera con orgullo el lugar que le corresponde en el mapa vinícola, se enfrenta a un desafío fundamental. El de no perder su alma en el proceso. Exacto. El reto es cómo equilibrar esa identidad única, ancestral, un poco salvaje, con las exigencias y las modas de un mercado global que a menudo premia la estandarización. Los sabores familiares, por decirlo así. Eso es, cómo proteges un patrimonio cultural incalculable y al mismo tiempo lo compartes con el mundo sin diluirlo. Es el gran desafío de ser a la vez el más antiguo y el más joven. Y eso nos deja con una última reflexión. A medida que el mundo descubre y se enamora de estos vinos, existe el riesgo de que la propia demanda los empuje a cambiar, a hacerlos quizás un poco más suaves, más internacionales, para agradar a un paladar más amplio. La verdadera prueba para Armenia no será solo hacer grandes vinos, sino decidir si un tesoro que ha sobrevivido 6000 años puede sobrevivir también al éxito mundial. Y hasta aquí nuestro recorrido por los vinos de Armenia. Esperamos que este análisis te haya ayudado a descubrir no solo un país vitivinícola apasionante, sino una forma distinta de entender el vino, desde la historia, la identidad y el respeto por el origen. Si este contenido te ha resultado interesante, te animamos a darle me gusta, a compartirlo y a dejarnos tu opinión o tus preguntas en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y escuchar Hogar de Vinos en tu plataforma de podcast favorita. Nos encontrarás siempre como Hogar de Vinos. Este es un proyecto creado y dirigido por José Pradillo con un único objetivo: acercar el mundo del vino de forma clara, honesta y accesible. Porque recuerda, el vino se aprecia más si se conoce mejor. Gracias por escucharnos y por acompañarnos en esta copa de conocimiento.
Nos encontramos en el próximo episodio.